Nos encontramos en esta oportunidad con la visita de Alejandro Weber, quien ha sido subdirector de la Autoridad del Servicio Civil chileno y es hoy consultor internacional en temas de reforma del Estado. Bienvenido, Alejandro. Muchas gracias, Dante. Yo estoy muy feliz de estar una vez más con ustedes en Perú, compartiendo experiencias y aprendiendo mucho de las tremendas innovaciones que han desarrollado en materia de reforma del Estado y servicio civil. ¿Cómo encuentras el proceso de reforma? Tú participaste, nos apoyaste en un inicio cuando estábamos en todo el tema del diseño de la ley. 3 años después, ¿en qué nivel de desarrollo de un nuevo sistema de servicio civil encuentras el Perú? Tuve la oportunidad de participar en el inicio de la reforma, tal como contaste, el año 2013, y 3 años después la verdad es que los avances creo que son fantásticos. La implementación siempre es compleja, por supuesto hay un montón de dificultades en este camino que es muy pedregoso, pero yo creo que ustedes tienen que estar orgullosos de la definición de reforma y de política pública que han generado. Hoy día es prácticamente imposible encontrar una experiencia en Latinoamérica y en el mundo con una reforma tan integral como la reforma al servicio civil, que no solamente habla del tránsito a un nuevo contrato, a una nueva modalidad de empleo, también habla del tránsito hacia una gestión del rendimiento eficiente, focalizada en la productividad, del desarrollo de capacidades, de la atracción y el desarrollo de talento y de la generación de mayor compromiso de los servidores públicos hacia la prestación de mejores servicios y una mayor productividad de cara a la ciudadanía. Y ese tránsito, que siempre es complejo y siempre cuando uno diseña políticas públicas es imposible prever cuáles son todas las complejidades, la verdad es que yo creo que ustedes han ido por un extraordinario camino. El esfuerzo de la instalación de la ENAP, que cumple un rol fundamental en el desarrollo de capacidades y en la formación directiva a nivel país, del aporte que hace a la nación con la generación de una red cohesionada de directivos públicos y de servidores comprometidos con el desarrollo de las capacidades en el país, el esfuerzo de la gerencia de desarrollo de capacidades, el esfuerzo de la instalación del tránsito a una nueva modalidad contractual. La verdad es que solo puedo regocijarme con los tremendos avances que han tenido. Desafíos por delante, montones, me imagino que ya podremos discutir sobre eso más adelante. Gestión del rendimiento, Alejandro. ¿Qué experiencia positiva y qué experiencia negativa nos puedes traer tú de tu experiencia internacional? O sea, ¿qué se debe hacer y qué de ninguna manera deberíamos hacer en tu experiencia de consultor y de estar viendo lo que sucede en los distintos países de Iberoamérica? Muchas gracias por la pregunta antes. La verdad, lo primero que quiero decir es que yo soy muy enemigo de las recetas. En esto no existen balas de plata en la definición, en la implementación de políticas públicas, y también es muy difícil copiar las experiencias de otros países porque siempre hay un contexto cultural, idiosincrático e histórico que va a determinar si es que somos capaces o no de implementar un cambio. Pero en materia de gestión del rendimiento en particular, lo que nosotros hemos visto en Latinoamérica y también en la experiencia de Chile es que lo primero que hay que hacer es dar pocos pasos pero en la dirección correcta. A mi juicio, Dante, la gestión del rendimiento es la madre de todas las batallas. Es ese campo de batalla en que lamentablemente más veces hemos salido derrotados, porque se vincula directamente con el desempeño de los servidores públicos y con muchos sentimientos de temor o de angustia vinculados con eso. La verdad es que no nos podemos engañar y cada vez que hablamos de gestión del rendimiento se nos vienen a la cabeza una serie de factores de incertidumbre, la sensación de pérdida de estabilidad en el empleo, la percepción de que van a tomar decisiones administrativas complejas respecto de mi futuro, y las autoridades y los directivos públicos tienen que encargarse de hacer una implementación con sentido, una implementación que permita focalizarnos en el desarrollo y no solamente en las decisiones administrativas. Un elemento que es fundamental para implementar políticas de gestión del rendimiento es focalizarnos en los diálogos de desempeño. Si tú me hicieras priorizar, Dante, ¿qué es lo más importante de una política de gestión del rendimiento? Es generar una conversación genuina, un vínculo auténtico entre el alto directivo, la jefatura, la persona que evalúa y el evaluado. Y eso significa
identificar oportunidades de mejora, generar planes de desarrollo y conversar en términos tanto formales como informales. Es la retroalimentación donde nosotros nos jugamos la calidad de un buen sistema de gestión del rendimiento. Y como consecuencia de ese proceso de retroalimentación, entonces identificaremos oportunidades de mejora para avanzar en desempeño y en productividad propiamente tal. El tránsito es complejo, pero yo soy muy partidario de dar pocos pasos en la dirección correcta. Y eso significa, por ejemplo, implementar programas piloto que nos permitan avanzar de manera progresiva y sistemática, desarrollando capacidades en un ecosistema. Y ese ecosistema es el que tiene que avanzar para poder sumar socios a este club. Es muy difícil pensar en un tránsito masivo, permanente y sistémico si es que nosotros no generamos alianzas que nos permitan mostrar las bondades y los buenos resultados que genera una mejor gestión del rendimiento. ¿Qué es lo que no hay que hacer de ninguna manera? Creer que hay balas de plata y que esto finalmente se hace por decreto. Todas las políticas públicas y las reformas en el Estado fracasan, no en el diseño, fracasan en la implementación. Y para poder mitigar los riesgos de una implementación, tenemos que legitimar la reforma, tenemos que generar alianzas que sean conducentes a un avance progresivo y sistemático, y tenemos que ser capaces de mostrar los resultados, no solamente para los servidores públicos, para generar mejores climas laborales y más productividad, también para la ciudadanía. Y cómo nosotros le mostramos a la ciudadanía que una buena gestión del rendimiento finalmente impacta en mejores servicios y de mayor calidad para toda la población. Reforma shock. Me levanto hoy día y ya estoy en un nuevo marco jurídico, o reforma progresiva y gradual. Cuéntanos tu experiencia, nada de balas de plata. Cuéntanos. Muy bien, pues sin balas de plata, definitivamente reformas progresivas. Yo diría que hay un sesgo intelectual muchas veces por pensar que las reformas pueden ser radicales. Yo creo firmemente en que las reformas son incrementales y continuas. Y eso significa que tenemos que aprender haciendo, tenemos que aprender de nuestros errores y tenemos que innovar a partir de lo que nos muestra la evidencia. Es imposible consolidar evidencia y consolidar buenas prácticas si es que nosotros lo hacemos de manera masiva. Y lo que va a pasar siempre con una implementación masiva y de shock es que va a ser pan para hoy día, pero hambre para mañana. Entonces lo que tenemos que buscar es cómo avanzar de manera holística, pero poco a poco, para consolidar una institucionalidad que nos permita avanzar luego en procesos de gestión del cambio más masivos y de mayor alcance. Aquí tenemos que consolidar dos ejes. Por una parte, la profundidad de la reforma y por otro lado, el alcance de la reforma. Primero avancemos en profundidad. Y una vez que generemos profundidad, aunque sea con poquito alcance, entonces podemos diseminar los beneficios de este cambio a mayor cantidad de servidores públicos, a mayor cantidad de instituciones y finalmente a mayor cantidad de ciudadanos. Digamos, a través de pilotos, como dijiste, para lo que es gestión de rendimiento, o sea, ¿lo podríamos extender en general para todos los ámbitos de la reforma? Podríamos pensar en pilotos como una buena herramienta para extender la reforma, pero yo creo que lo importante en la práctica es pensar en cadenas de valor. Y los pilotos son útiles en la medida que están alineados con una cadena de valor. ¿Y qué es una cadena de valor en términos muy simples? Es el vínculo desde el ingreso de un proceso, por más simple que sea, hasta el resultado final para el ciudadano. Y lo que nosotros tenemos que hacer, por ejemplo, en formación, en capacitación o en gestión del rendimiento, es intentar trabajar institucionalmente en estas cadenas de valor. Eso nos permite generar más sinergia, generar mayor inclusión y finalmente generar mayor nivel de impacto. Impacto. Una palabra que es igual a reto dentro de los procesos formativos. ¿Qué se te ocurre? ¿Cómo podemos medir el impacto de un proceso formativo de un directivo público que ha estado 9 meses en la escuela, viniendo regularmente y desarrollando actividades de liderazgo, de trabajo en equipo, de comunicación efectiva, a la par de algunos contenidos duros que siempre son buenos de refrescarlos para la gestión diaria?
¿Cómo medimos que eso que está recibiendo en la escuela y que aparentemente por las evaluaciones y cosas le genera aprendizajes ya logrados, cómo medimos si eso efectivamente está sirviendo o no al ciudadano? Yo tengo la más profunda convicción, Dante, que todos los esfuerzos que ustedes están desarrollando en la ENAP son finalmente para generar impacto en el servicio público. Impacto a nivel de servidores, impacto a nivel de directivos e impacto a nivel de los servicios que finalmente se entregan. Pero medir impacto de la capacitación, de los programas de formación, de desarrollo de capacidades es extraordinariamente complejo. No es imposible, se puede hacer, pero es complejo. Y para poder hacerlo necesitamos desarrollar un sistema, un modelo de formación, tal como el que ustedes han venido desarrollando. Y el siguiente paso, lo que va a implicar, es avanzar en una evaluación más sistemática y más sostenida. Y para eso, lo que tenemos que hacer es ingeniería inversa. ¿Y qué significa hacer ingeniería inversa? Significa primero pensar en el resultado que queremos lograr, identificar toda la evidencia posible respecto de esos resultados y de esos objetivos, no solo de aprendizaje, objetivos de desempeño y objetivos de productividad que nosotros queremos lograr. Y a partir de esos objetivos, así como una suerte de panel de control o de balance scorecard, entonces comenzar a desglosar los procesos formativos que tenemos que desarrollar. Esa cadena de evidencia nos va a permitir después evaluar los distintos niveles de impacto de los programas de formación. Un primer nivel muy simple es a nivel de satisfacción, que finalmente es cuál es la actitud de los servidores respecto del aprendizaje. ¿Por qué es importante medir satisfacción? Porque una actitud favorable hacia el aprendizaje predice mejor calidad de aprendizaje. Luego medimos el aprendizaje, que son los conocimientos declarativos y habilidades aprendidos en un contexto protegido, como el aula. Pero finalmente lo que nosotros queremos es que esos aprendizajes en un contexto protegido, maravilloso, como el que genera la ENAP, finalmente se transfiera a desempeños concretos. ¿Y qué es lo que nos vamos a encontrar, Dante, en el contexto de trabajo? Es que los procesos de trabajo son extraordinariamente demandantes. No siempre tenemos los recursos para implementar el cambio que quisiéramos. No siempre las jefaturas nos apoyan para poder innovar y para poder aprender. Entonces vamos a tener un montón de interferencia que vamos a tener que controlar para saber si el cambio se produce o no se produce, y si se produce, cuáles son las causas de ese cambio. En qué medida ese cambio es explicado por la enseñanza o en qué medida ese cambio es explicado por otras variables organizacionales. Y finalmente, el nivel de resultados y de retorno a inversión. Es difícil, pero se puede hacer. Una forma de medir resultados, por ejemplo, es la formación o entrenamiento en servicio al cliente o servicio a la ciudadanía. Cuando yo entreno a personas a atender de forma más cálida, más sistemática y más orientada a resultados a los ciudadanos, entonces puedo medir de manera más directa si es que cambia o no la percepción de calidad de servicio que el cliente o el ciudadano tiene respecto de la entrega que yo estoy generando. Y así sistemáticamente hay múltiples formas. Lo importante es construir un sistema que me permita integrar todos los niveles de evaluación y generar una cadena de evidencia coherente y sostenida. El proceso de reforma del servicio civil en el Perú parte de una premisa, y es que no es un proceso aislado, sino forma parte de un proceso más grande que es el de modernización del Estado. Lo que hicimos fue, dentro de la ley de reforma del servicio civil, pusimos una suerte de prerequisito, ¿no? Que es, primero, redibuja la institución. Y esto está generando, digamos, que se alargue un poco el proceso, porque, digamos, antes que los servidores pasen a un nuevo esquema, primero vamos a tener que dibujar bien qué cosa es lo que estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo, para qué lo estamos haciendo y dentro de qué contexto institucional lo estamos haciendo. ¿Qué opinión te merece a ti un modelo así, en donde un cambio que aparece, digamos, como un cambio laboral, en realidad esté escondiendo un cambio más profundo de estructura misma del Estado? Yo creo, Dante, que no es posible pensar en un cambio de modalidad de empleo en el sector público, sino un cambio más estructural. Y la evidencia lo que muestra es que finalmente, si es que nosotros queremos avanzar
hacia el desarrollo, un desarrollo sustentable y sostenible, tenemos que avanzar sistemáticamente y de manera paralela en el desarrollo de institucionalidad. A mí me parece que el camino otorgado a la reforma es el camino sensato. Tenemos que avanzar en desarrollar capacidades de base, tenemos que avanzar en generar mejores instituciones y mejores reglas del juego para que el cambio de modalidad de empleo sea sostenible en el tiempo, porque el servidor público finalmente se desenvuelve en un sistema que es muy complejo. Es un sistema determinado por el peso de la ley, por las demandas del ciudadano y por una contingencia que usualmente está directamente relacionada con escasez de recursos. Y los servidores públicos tienen que hacer mucho, típicamente con muy poco. Entonces, para darle sustentabilidad al cambio, necesitamos una institucionalidad de base robusta, sólida, que genere más mérito, que genere mejores oportunidades, pero que también genere checks and balances, como dicen los gringos. ¿Qué significa? Mecanismos de control para poder avanzar de manera sistemática en cambios razonables y con un buen nivel de profundidad. De acuerdo. Una pregunta final. Los procesos de selección. Un sueño para nosotros es ir hacia procesos de selección por competencias para poder acceder al servicio civil. Sin embargo, esto es costoso en términos presupuestales, en términos del dinero que uno tiene para poder invertir en ello. ¿Cómo ves tú poder implementar un sistema de selección por competencias en circunstancias en donde el presupuesto no es el mejor, el más adecuado? ¿Qué alternativas, qué esquemas has podido ver tú en donde pueda hacerse una selección no por papeles, no por currículum, sino por competencias, que no sea costoso? Esa pregunta es extraordinariamente difícil, Dante, porque todo proceso de selección por competencia es típicamente muy costoso. Por lo tanto, lo que nosotros deberíamos hacer es un esfuerzo de priorización y de focalización. Y la pregunta es, ¿dónde las competencias que nosotros definamos como prioritarias para la gestión pública debieran ser seleccionadas y cuándo las competencias debieran ser desarrolladas? A nivel también de la estructura del Estado. Típicamente, y es una convicción personal, el desarrollo de competencias o la selección por competencia debería centrarse fundamentalmente en los niveles directivos de alto nivel y nivel medio. Y en el caso de los profesionales podríamos avanzar no solo en términos de competencias, también en la medición de predictores. Típicamente las competencias han sido una moda muy importante. Hay evidencia contrapuesta respecto de su utilidad y los predictores nos permiten hacer una evaluación complementaria. Típicamente una competencia tiene 5 predictores que están directamente vinculados con la adquisición y desarrollo de esa competencia. Unos son conocimientos declarativos, otros motivación, otros características de personalidad, otras habilidades procedurales y otros las características actitudinales vinculadas al trabajo. Podemos evaluar esos predictores para poder predecir desempeño futuro. Y ese es el objetivo de un proceso de selección. ¿Cómo somos capaces de identificar variables que en el mediano y largo plazo me van a poder predecir un desempeño particular en el puesto de trabajo? La única forma de desarrollar un proceso eficiente es priorizando. Los recursos son limitados. La selección por competencias es un proceso complejo, pero en la medida que nosotros sepamos en qué canasta poner los huevos, vamos a generar un proceso más eficiente y orientado a resultados. Perfecto. Muchísimas gracias, Alejandro. Comentarios muy útiles para la gestión pública en nuestro país. Muchas gracias, Dante. Quiero agradecerles por esta oportunidad. La reforma que están implementando ustedes es única en el mundo. Siéntanse orgullosos de este proceso. Es un proceso complejo, es un proceso que requiere esfuerzo y que requiere unidad y pasión. Este es un trabajo mancomunado entre todos los actores, entre la ENAP, entre la autoridad del servicio civil,
entre los servidores públicos, entre los directivos públicos. La única forma de avanzar es con una alianza, un gran pacto nacional, un gran pacto que nos permita consolidar esfuerzos que no deben perderse. Lo que necesitamos acá es construir institucionalidad. Ustedes lo están haciendo. El camino va a ser difícil, pero créanme que con convicción y con el apoyo suficiente de las autoridades políticas vamos a generar un tránsito necesario para el Perú, necesario para avanzar hacia el desarrollo y necesario para un sector público con más mérito y más eficiente de cara a los ciudadanos. Gracias. Muchas gracias, Fuente.